Bueno, hola, buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Hoy estamos en una nueva charla del Instituto de Derecho Concursal del Colegio de Abogados San Isidro. En esta oportunidad tenemos una presencia, si se quiere, internacional, una colega colombiana. Nos visita la doctora Diana Rivera Andrade. Va a hablar sobre desafíos y peligros en las nuevas tecnologías aplicada a la insolvencia. Tengo entendido que gran parte de la charla se va a basar en una investigación que hizo durante varios meses en Roma, en el Instituto Internacional para Unificación del Derecho Privado. Antes de darle el pase al subdirector de instituto, a Diego Bulnes, para que de los antecedentes, le quería agradecer, bueno, a Diana, específicamente a quien conocí en forma personal. Compartimos mesa el año pasado en el Congreso Nacional, en la UBA que se hizo de insolvencia, y fundamentalmente también a Javier Lorente, que hizo un poco el nexo, nos acompañó y nos está acompañando desde hace un rato en la previa y en la charla como también amigo de la casa y confitrión. Así que bueno, sin más, agradezco también al Colegio de Abogados, al área académica, por todo, como siempre, el apoyo que nos dan en la difusión y en todo este año que brindamos este tipo de charlas, que para nosotros es muy importante. Y bueno, le doy el pase a Diego Bulnes, y nuevamente agradezco a Diana por prestarse a comparecer a otro país, más allá de Chatroom, y volcando un poco de todo lo que estuvo investigando sobre el tema. Muchas gracias. Bueno, gracias Jerónimo, buenas tardes a todos. Vamos a leer unos breves antecedentes de la doctora Diana Rivera Andrade. Como dijo Jero, una jornada internacional con una colega de Colombia. Es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana, especializada en Derecho Comercial y Legislación Financiera de la Universidad de los Andes. Trabaja la resolución de conflictos de la Pontificia Universidad Javeriana y Derecho Procesal Civil de la Universidad del Externado de Colombia, con maestría en Derecho Privado de la Universidad de los Andes. Miembro fundador del capítulo colombiano del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal, miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal, perdón, del cual es la vicepresidenta ejecutiva a la fecha, miembro de la INSOL, del INSOL Europe y del Institute, perdón, International Insolvency Institute. Profesora de Procedimientos Mercantiles de la especialización de Derecho de la Empresa de la Universidad de los Andes y Derecho Comercial de la Universidad Javeriana, socia de Rivera Andrade Estudio Jurídico SAS. Bueno, antes de darle paso a la doctora, les recuerdo brevemente cómo manejamos este tipo de charlas. La doctora ahora va a realizar su exposición. Cualquier duda, pregunta o consulta que tengan de los aspectos sobre lo que ella desarrolle, lo pueden ir volcando al chat. La idea es que yo vaya recopilando las preguntas que tenga para trasladárselas a la colega disertante al final de la charla. También con el mismo efecto le pedimos que no utilicen el chat para saludos u otro tipo de mensajes. Así que sin más le doy la palabra a la doctora Rivera. Muchísimas gracias. Agradezco obviamente al Colegio de Abogados de San Isidro, a Jerónimo y a Diego por la invitación, también a Cristian que está acá apoyándonos en esta sesión y obviamente a quien me puedo preciar de ser su amiga, que es Javier Lorente, y no me siento en país extranjero porque tengo muchos y buenos amigos en Argentina, y es un país que me gusta mucho, no solamente por los asados, sino por el fútbol, que es una de mis pasiones. Entonces, además del derecho concursal. Bueno, la idea del día de hoy es la siguiente. Voy a compartir una presentación con ustedes. Como les contaba ahora antes en los minutos anteriores al inicio, desde hace unos 2 años decidí como internarme un poco en el tema para poderlo entender y estar preparada en torno a los temas de insolvencia para lo que viniera a generarse por cuenta de estos temas. Obviamente ya habían irrumpido varias insolvencias, varios casos de activos digitales en otras jurisdicciones. En Colombia solo hemos tenido un par de casos de captación de recursos del público tipo pirámides y esquemas Ponzi
ofreciendo activos digitales o criptoactivos basados obviamente en el desconocimiento de la materia. Entonces, el año pasado Unidroit me aceptó para hacer una estadía de investigación en Roma y utilicé esos casi 6 semanas a embeberme de todo lo que podía encontrar de activos digitales y blockchain, algo de inteligencia artificial. Y esto es lo que vamos a compartir hoy, la charla o esta invitación a compartir lo que he podido investigar. La voy a dividir en 2 partes. Una primera parte que es aproximarnos a los conceptos básicos de criptoactivos o activos digitales. En este momento y como parte del resultado de esa investigación, estoy trabajando en un glosario que va a configurar un vademecum de blockchain y activos digitales para Tirant, acá en Colombia, en el que he encontrado 175 conceptos relacionados, palabras relacionadas, y que lo que hago es definirlas de una manera más próxima y usar toda la información que se consigue en el Banco de Divisas Internacionales, en el Banco Central Europeo, MICA, todo este tipo de revoluciones y obviamente todo lo que está saliendo en Estados Unidos en estos momentos que son recientes. Entonces voy a compartir pantalla. En este momento igual esta presentación se la voy a mandar cuando terminemos a Jerónimo para pues que pueda ser usada en lo que les competa. ¿Están viendo la pantalla? Ya, aquí ya estoy viendo. Sí, aquí ya. Listo. Bueno, lo primero es que, como les decía, vamos a revisar unos conceptos básicos. Sé que algunos ya tendrán un nivel de conocimiento superior, pero como yo les decía, acá tenemos que hacer un ejercicio de la imaginación para poder comprender estos temas, porque como todos son intangibles y nosotros no estamos o no fuimos, los que tenemos más de 50, obviamente, no fuimos criados con el celular en la mano, sino que yo tuve mi primer celular cuando salí de la universidad. Entonces, la proximidad con la tecnología es reciente, si se pudiera decir. Entonces, lo primero es cuando nos hablan, el primer concepto del que vamos a hablar es el de cadena de bloques o blockchain. Todos nos hablan del blockchain y quizás lo que viene asociado a este tema principalmente es el Bitcoin. Pero ¿por qué el Bitcoin está asociado al blockchain? Porque cuando lanzaron el Bitcoin en el 2008, su libro blanco, el white paper, donde estaban todas las indicaciones de lo que se estaba lanzando, que era este criptoactivo, estaba grabado o estaba acuñado o estaba depositado en esa cadena de bloques que muchos han dicho que la creación del Bitcoin fue un acto subversivo contra las bancas centrales tratando de democratizar el control sobre los recursos. Entonces, en esa medida, la tecnología blockchain, la cadena de bloques, vino de la mano con Bitcoin porque el Bitcoin está acuñado en una cadena de bloques. Hay libros muy interesantes, hay libros para dummies. Yo tengo un libro que compré el año pasado en Estados Unidos, de esos libros para dummies, que ya es un tomo como de enciclopedia que reúne 6 libros y le permite a uno aproximarse de pronto de una manera menos técnica. Entonces, ya habiendo dicho cuándo aparece la tecnología blockchain, que es en el 2008, ¿esta tecnología qué es o cómo nos la imaginamos? Imaginémonos que es un software instalado en un sistema electrónico y que está conectado por internet. Por eso los 3 elementos de los que siempre tenemos que valernos para hablar de este tipo de tecnología son la computación, la criptografía y el internet. Sin esos 3 elementos no podríamos estar hablando de lo que estamos hablando hoy. Y bueno, la historia de esos tres descubrimientos o 3 elementos, pues es bastante larga, no es tan reciente como nos lo imaginamos, pero esto es lo que nos trae al concepto de cadena de bloques. ¿Qué es la cadena de bloques? La cadena de bloques está configurada por los bloques en sí mismos y los bloques son una información que generan los que hacen parte de la cadena. Si yo quiero hacer parte de la cadena de bloques de blockchain, de Bitcoin, me toca en mi computador bajar un software y ponerlo en mi computador
y si se quiere decir hacerme parte de la red. Ahí en ese momento mi computador va a ser un nodo, hay diferentes clases de nodos, pero que ahora los vamos a explicar, pero esa cadena de bloques es la información que todas esas personas a nivel mundial, y por eso un término que yo creo que nos sirve para hablar de todo eso es la omniterritorialidad, que nos va a afectar los temas de insolvencia y hablar de insolvencia transfronteriza, porque esto ya no es transfronterizo. Entonces, esta cadena de bloques funciona de la siguiente manera. Voy a poner un ejemplo. Hay una notaría global, es decir, en lugar de un solo notario, hay miles de notarios repartidos en todo el mundo. Cada computador es un nodo y cada nodo es operado por una persona o pues normalmente por una persona, y esta persona va a estar verificando que lo que se va uniendo a esa cadena de bloques sea cierto, sea válido. Pero como somos todos los que estamos en la cadena de bloques, ¿cómo hacemos para ponernos de acuerdo respecto de lo que es válido? Ahí vamos a encontrar los mecanismos de consenso de los que vamos a hablar más adelante. Entonces, si la cadena de bloques aquí es una tecnología de registro distribuido que organiza y almacena datos de forma digital en una estructura de bloques. Si uno entra a una exchange a mirar cómo se forman los bloques, porque los bloques se van formando con una serie de información, pues ahí lo que van haciendo, van reflejando son las transacciones que se van celebrando en esa cadena de bloques. No sé si me he hecho entender, pero imaginémonos que estamos, todos los que estamos reunidos acá, bajamos el software de Bitcoin, tenemos nuestro nodo conectado y estamos revisando que lo que se agrega o se modifica en esa cadena de bloques, que debería ser un bloque nuevo, es correcto. En la medida en que la cadena de bloques es más larga, mucho más difícil de hackear, mucho más difícil de modificar, porque todos los bloques van unidos por una identificación que es un hash, pero no los voy a complicar con eso. Entonces, cada bloque está unido al anterior y así sucesivamente, y cada bloque está confirmado por todos nosotros que hacemos parte de esa cadena de notificación o de verificación o de validación. Eso sería lo primero. Hay diferentes clases de blockchain. Hay cadenas o cadenas de bloques públicas, como es Bitcoin, que cualquiera puede entrar. Hay cadenas de bloques híbridas, donde se autoriza a algunos a entrar y algo de la información es público y otra parte de la información no es pública. Y hay unas que son privadas, que son en las que pues solamente los autorizados y configurados como tal, como nodos dentro de esa cadena, pueden participar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos tipos de cadenas? La más común es el Bitcoin. Hay otra cadena de bloques, pues la otra cadena o la otra plataforma que se usa, la de Ethereum, pero sobre eso se construyen otras cadenas de bloques diferentes. Entonces, la diferencia entre estas cadenas de bloques depende de quién puede entrar. Aquí hay unos, pues hoy no lo podemos ver así con tanto detalle, pero acá hay unos criterios de comparación y aquí están las diferencias entre cada una de las cadenas. Pero la diferencia esencial es quién puede entrar, quién puede ver y quién puede validar la información. ¿Listo? Ahora, en cuanto al concepto de activos digitales, al final les voy a compartir un paquete de información. En cuanto a los activos digitales, lo que ha dicho UNIDROIT, como les decía en los principios, que lanza la unidad para efectos de contratación privada, es la información registrada en un medio electrónico que es capaz de ser recuperada en una forma en la que puede ser percibida. Para que un activo sea digital y le sean aplicados esos principios de UNIDROIT, se habla de control. Más adelante vamos a ver por qué hablamos de control y no hablamos de propiedad. Y ahí tuve la oportunidad de revisar el Código Civil y de Comercio argentino y nuestro Código Civil para referirme a eso. Pero cuando hablamos de activos digitales, y esto es muy importante, el activo digital es un bien intangible que existe en formato digital, es decir, en código binario, 0 y 1. No confundamos digital con electrónico. Digital es el formato en el que está creado la información y electrónico es el medio.
Entonces, por eso no hablamos de activo electrónico, sino de activo digital. Y ese activo digital es el género del cual pueden surgir todas las subclasificaciones que se tienen. Hoy por hoy, cuando hablamos de cadena de bloques, hablamos de tokens y de tokens que tienen unas características y un símil como con la realidad material que tenemos. Los activos digitales pueden tener o no valor económico. Por ejemplo, una foto mía en este momento no tendría valor económico, de pronto sería anecdótico, pero de pronto un PDF con una información tampoco tendría en principio un valor económico. ¿Qué podría tener un valor económico? Un Bitcoin, un Ether, ¿sí? Un stablecoin como la stablecoin más usada, que es la que viene aparejada, la USD, con el dólar americano. Y entonces tenemos activos digitales que tienen valor y otros que no tienen valor. Pero lo importante de ese activo digital es que esté representado en un medio electrónico y yo pueda tener control, ¿sí? En esa medida podemos hablar más adelante del cruce con la insolvencia. Ahora, la inteligencia artificial. Yo creo que todos hemos tenido contacto con un agente electrónico, por ejemplo, un cajero automático. Un cajero automático es un agente electrónico que no requiere la intervención humana, es básico, no estamos hablando del machine learning y todo esto, pero yo meto mi tarjeta de débito, diligencio una clave, o puede ser el mismo celular, diligencio mi clave y tengo acceso a hacer unas operaciones. Eso es diferente de la inteligencia artificial, en la que obviamente no se limita a realizar tareas predefinidas y maneja grandes volúmenes de datos. No sé si ustedes usan el ChatGPT, yo uso el ChatGPT ahora en este momento el 5, pensando en pasarme al Pro, pero son agentes como es el Siri, por ejemplo, Alexa, son agentes de inteligencia artificial, como se les está llamando ahora. No, y no vamos a discutir si se les puede reconocer personería o si tienen sentimientos o todo ese tipo de cosas que van mucho más allá del tema de la insolvencia. Pero aquí hay una pregunta importante. ¿Será que estos tres instrumentos, es decir, los activos digitales que se generan en la cadena de bloques y la inteligencia artificial, van a interactuar? La idea es que sí. Y la idea es que lo que se haga en las cadenas de bloques, ¿cierto? Lo que se haga en la inteligencia artificial quede registrado en una cadena de bloques, de tal forma que algo que actúa por sí mismo, si así no lo quisiéramos imaginar, y que va a encontrar soluciones a los problemas que se le planteen y va a aprender de lo que se le plantee y va a tener acceso a toda la información que está en línea, pues es posible que eso que hace esa inteligencia artificial o ese agente pueda ser registrado en una cadena de bloques. Y aquí viene lo que es más importante, y ya lo había dicho al comienzo con la definición de cadena de bloques, y es que lo relevante es que esa información que queda registrada en la cadena de bloques, en cada uno de los bloques que se van uniendo y sumándose a la cadena, es inmutable, es decir, no se puede modificar. Claro, vamos a hablar de los hackeos que a veces suceden y todo eso, obviamente puede suceder, pero la idea es que esa información no puede ser modificada. Ahora vamos a hablar, creo que ahí me pasé de inteligencia artificial, ahora vamos a hablar de unos conceptos sobre cadena de bloques y activos digitales. El primero es la billetera. Nosotros nos imaginamos una billetera y nos imaginamos que los criptoactivos están ahí o los tokens están ahí. Eso no es así. En las billeteras lo que están son las claves que me permiten el control de los criptoactivos, no los criptoactivos en sí mismos. Entonces, hay diferentes clases de billeteras. Hay billeteras que están en línea, hay billeteras como una USB que pueden estar afuera, hay billeteras que pueden tener custodia, es decir, a través de un exchange, o pueden ser billeteras sin custodia donde yo tengo la relación directa con el criptoactivo. Y esto es importante, lo vamos a ver para el tema de, por ejemplo, el tema de Celsius en Estados Unidos sobre la decisión de quiénes eran los activos digitales de los usuarios de esa exchange, de ese operador. Aquí hay
una diferenciación entre las diferentes billeteras con si es con acceso a Internet. Obviamente, una de las más seguras es la billetera fría, porque no está en línea. No sé si vieron esa noticia de un señor que se estaba gastando un montón de plata porque la exnovia le había botado el sitio donde estaba guardada la clave para acceder a no sé cuántos bitcoins que había comprado, no sé cuánto, hace cuánto. Ahora, ¿cómo hago si en la billetera están las claves? ¿Qué es la clave? La clave es el elemento criptográfico por excelencia y por eso se habla de criptografía en la cadena de bloques. Hay una clave pública y hay una clave privada. La clave privada es la que yo conservo, la que no comparto, y la clave pública es como, vamos a hacer el símil, es el número de la cuenta bancaria. Y la clave privada es como el PIN que yo tengo en mi tarjeta de débito. Son dos cosas diferentes. En la medida en que yo conserve la clave privada y no permita el acceso a ella, mis activos de los cuyo control depende de esa clave van a estar protegidos. Ahora, aquí está la explicación de clave privada, clave pública para que ustedes lo tengan. Hay un concepto que también tiene que ver con esto, es con la dirección, porque todos creemos que los activos digitales o las operaciones en cadena de bloques son anónimas. No son anónimas, son pseudoanónimas, porque de alguna forma u otra yo me identifico con una dirección en la red y a través de esa dirección, que es una expresión minimizada de la clave pública, podrían llegar a mi identidad. Vamos a ver que hay otras cosas como los mixers que hacen otra cosa, pero la dirección es, para entenderlo, es el número de la cuenta y la clave pública es el mecanismo que utiliza el banco o el verificador para saber que esa operación corresponde a mí, que soy la titular de la clave pública. Entonces, estos conceptos nos van a ayudar para lo que viene, porque de lo contrario no se podrían explicar. Ahora, el control, que era lo que les decía que es la diferencia o lo que plantea UNIDROIT en sus principios, es que yo puedo hablar de que soy titular de un activo digital si puedo acreditar que tengo el control. Vamos a ver ahora una pregunta que nos tenemos que hacer, porque no sé, en Argentina como en Colombia la insolvencia es judicial. ¿Cómo voy a probar la titularidad de un token en un proceso judicial si esto existe solamente en medios electrónicos, es decir, no existe de forma material? Entonces, la pregunta de si sobre un activo digital se puede, y aquí miramos el tema de si yo puedo decir que yo soy propietaria de un activo digital. Cuando vemos el Código Civil colombiano, habla de cosas materiales. Y cuando veo el Código argentino, el Código Unificado argentino, habla de la materialidad, que se tenga materialmente o se acceda materialmente al bien y se pueda usar, gozar el bien. ¿Cómo hacemos para que eso lo podamos expresar de algo que no es material, de algo que es intangible, de algo que no está materialmente en ninguna parte? Alguno podría decir, no, Diana, está en el servidor. Sí, podría ser. Pero finalmente, ¿cómo hago para acreditar que yo puedo disfrutar de ese activo digital? Por esa razón se opta por el control, y el control que lo dan las claves pública y privada que yo he guardado en una billetera. ¿Listo? Entonces, si yo quiero hablar de que tengo un activo digital, puede ser un token como es el Bitcoin o un token como puede ser el token de gobernanza de una DAO, que es una organización autónoma descentralizada, pues obviamente eso va a depender del control. Los japoneses tienen toda una discusión sobre este tema, pero ayer el profesor Alfredo Muñoz, que es un referente en estos temas en España a nivel internacional, compartía la noticia que Japón lanzó su stablecoin con la referencia al yen. Entonces, todos están compitiendo por entrar en la jugada, es decir, entrar en el mercado en este momento. Quizás los que más adelante iban con la regulación eran los europeos, pero Estados Unidos ya ha sacado una
dos actos, dos leyes que establecen unos parámetros para este tipo de activos. ¿Qué pasaba antes de la administración Trump? Que Estados Unidos era bastante reticente y la SEC reticente al tema de activos digitales y al tema de Bitcoin y al tema de Ether y todo esto, pero el cambio ha sido de 180 grados del gobierno norteamericano, lo cual nos lleva a una realidad y es que sí o sí en los temas de insolvencia nos vamos a encontrar con esto. ¿Cuáles son? Vamos a ver aquí, esto es simplemente para referir también para el siguiente tema y es el crowdfunding, que es la financiación colectiva, ha tenido lugar también en la cadena de bloques, ¿sí? Y ahí viene el tema de, listo, el crowdfunding, si es para efectos de emprendimiento, es mucho más rápido en una cadena de bloques que en una ronda de inversionistas tradicional. ¿Sí? Esto ha cambiado la forma de fondeo de los emprendedores. La ICO, que son las Initial Coin Offering, que son la forma en que se ofrecen monedas o tokens en el mercado para que la gente los compre o invierta. Si uno mira cuántas monedas digitales hay hoy por hoy debe haber más de 2.000. Obviamente las principales son Bitcoin y Ether, y ahí siguen otras tantas, pero no es extraño encontrar diferentes monedas digitales y la oferta de estas monedas. El asunto es cuál va a ser la recompensa por la compra de esa moneda. Esa moneda va a tener su propio aumento de valor, pero ayer o antes de ayer veía las noticias del que operó Terra, que era una moneda, y Luna, que eran monedas digitales que tuvieron su descalabro hace unos 3 o 4 años, donde los inversionistas no tuvieron ningún retorno porque no tenían ningún subyacente, es decir, no tenían algo que la respaldara. Esa a veces es quizás el riesgo de esta ciclo. Y el mezclador, que el más conocido es Tornado Cash, y es un mecanismo también en la cadena de bloques que permite, es un software que también opera en cadena de bloques, que permite confundir quién es el titular del activo digital. Y esto tiene dos finalidades. Uno, preservar la privacidad, pero también se ha visto como un mecanismo para lavado de activos. La regla de Know Your Client, KYC, es fundamental en el tema de activos digitales y está cada vez más presente con la idea errada de que esto es anónimo. Esto no es anónimo, es pseudoanónimo. Finalmente, uno sí puede llegar a la dirección, a la clave pública, obviamente no a la clave privada, pero puede ubicar quién es el titular de ese bien. Ahora, los tokens principales son estos, pero yo solamente, pues aquí hay diferentes definiciones, pero me voy a referir a 5. El token de pago, que es medio de intercambio puro. Nosotros sabemos que la moneda de curso legal es la que el Banco Central de cada país define que es la moneda que va a tener poder liberatorio ilimitado dentro del territorio. Uno podría decir también que los activos digitales como los tokens de pago, como es Bitcoin, Ether, no pueden ser moneda de curso legal, pero ya tenemos que levantar la mano y decir, no, un momentico, la República del Salvador tiene como moneda de curso legal el Bitcoin. Claro, tiene un respaldo de esas operaciones. Ellos constituyeron un fondo de respaldo de más de 150.000 millones de dólares para poder respaldar las operaciones teniendo al Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador, pero nadie más la tiene. Token de pago, token estable es el que tiene un valor fijado con relación a un activo. Puede ser dólares, euros, oro. Estos stablecoins sí tienen respaldo, ¿sí? Están 1 a 1. Entonces no tiene el tema de las monedas que no tienen un respaldo, el de los tokens de valor. Los tokens de utilidad, que le da acceso a un servicio, a una plataforma o un beneficio dentro de un ecosistema, puede ser, por ejemplo, un token de gobernanza en una DAO, en esas organizaciones automatizadas descentralizadas. Tokens de valor, que son los securities tokens, que son como las acciones o los títulos valores. Claro, ellos sí representan algo, la participación en una sociedad
o una deuda, también puede ser. Y los tokens no fungibles que se volvieron muy famosos hace unos años, que son los NFTs, que representan un activo único y repetible. No sé si vieron los NFTs que sacó Cristiano Ronaldo hace unos años, ofrecidos en el mercado. Así también se han ofrecido obras de arte y otros. Entonces, esa sería el primer tramo. Estos son, como les decía, yo estoy trabajando en un glosario que tiene 175 conceptos. Esto es simplemente una muestra para entender el entorno en el que vamos a seguir con nuestra charla. Ahora, ¿cuál es la interacción futura o la interacción posible? Lo primero son entre inteligencia artificial, blockchain o cadena de bloques y activos digitales y la insolvencia. Quizás lo primero es el tema de las herramientas predictivas del concurso o de la crisis. Obviamente concurso es algo muy restringido, sería más de la crisis. Hoy por hoy existen herramientas avanzadas de inteligencia artificial para análisis de solvencia y anticipación de crisis. También hay modelos regulatorios de solvencia. También hay para gestión financiera corporativa o detección de riesgos o fraudes. Pero quizás la regulación, la preocupación, y ya lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional, no es que eso eso quede sin control. Por esa razón, quizás lo primero que yo les decía, el punto de contacto entre cadena de bloques e inteligencia artificial es que lo que haga la inteligencia artificial o ese agente automatizado sea o quede registrado en la cadena de bloques, pues podría dar de pronto esa transparencia y seguridad que se quiere. El otro tema es por el tipo de entidad. Entonces aquí nos encontramos que es una DAO, yo tengo acá un segundo, aquí tengo la explicación de la DAO para la charla. Una DAO es una Decentralized Organization, y la DAO lo que nos permite es lo siguiente. En la misma estructura de bloques, ¿cierto? Acordémonos que el ejemplo es, todos los que estamos reunidos en esta charla tenemos un computador y somos un nodo que bajó el software, por ejemplo, de la cadena de bloques de Bitcoin, y está esperando ahí en cualquiera de los roles que puede tener un nodo, puede estar participando simplemente para validar, puede estar participando para hacer minería, puede estar participando simplemente por curiosidad. Pero si todos los que trabajan, si en una cadena de bloques nos ponemos de acuerdo en generar algo que no es una persona jurídica, que no es una sociedad, pero que va a tener un fin común, y las decisiones en torno a ese fin común se van a tomar con los tokens que han comprado los que estén interesados de participar en esa organización, pues vamos a tener algo muy parecido a una sociedad, porque va a haber una finalidad común, por ejemplo, hacer inversiones, va a haber una forma de decisión que es a través de los tokens de gobernanza, de los que ya había hablado. Entonces, a diferencia de una sociedad tradicional, donde los estatutos se hacen, por ejemplo, en documento privado, en escritura pública acá en Colombia, y los llevamos al registro mercantil, en una entidad de estas, las reglas de operación de esta organización se programan en un lenguaje de programación y se registran en un bloque que va a estar unido a esa cadena de bloques. Lo que queda del bloque no es un PDF, obviamente, con los estatutos, porque no estamos hablando de esa materialidad, sino la transacción que despliega algo que está directamente relacionado con la cadena de bloques y que fue lo que trajo como desarrollo Ethereum, que es una plataforma para cadena de bloques. Ethereum lo que trajo fue la posibilidad de celebrar contratos automatizados. Los smart contracts no son contratos en nuestra concepción de acuerdo de voluntades, en virtud del cual se obligan mutuamente o recíprocamente. No, eso no es un smart contract, es una forma de denominarlo, pero el smart contract es
una instrucción que se va a cumplir de manera automatizada una vez cumplidas unas condiciones. Puede ser que las condiciones las tenga que verificarse, se tengan que verificar con un oráculo, que es algo que está fuera de la cadena de bloques, pero bueno, no me voy a meter ahí. Entonces, estas organizaciones tienen sus reglas de conducta en un bloque. Los que hacen parte, los que se unieron a esa organización, tienen un token de decisión con el cual van a decir sí o no se hace algo. Y obviamente, esa organización va a tener unos activos que pueden ser activos dentro de la misma cadena de bloques. Es una DAO, DAO puede ser una sociedad digital sin gerente. ¿Listo? De tal forma que cuando nos encontramos con esa DAO, uno podría decir, ¿será que eso es concursable? ¿Será que como se dice en inglés, los token holders, los que tienen los tokens de decisión, van a ser responsables por lo que salga mal en esa finalidad que quedó grabada en ese bloque, en ese bloque de la cadena? Ya hay un caso y es Hector DAO, que es una organización de estas que fue admitida a concurso en BVI, en las Islas Británicas, y después pidieron el reconocimiento vía capítulo 15 en Estados Unidos. El asunto, ¿cuál fue? Ya habían decidido los token holders liquidar la operación y repartirse los activos que tenían. Cuando ya estaban en esas, los hackearon, eso fue lo que dijeron los que administraban la DAO, y se perdieron 2.7 millones de 2.700, ahora no me acuerdo la cifra, pero se perdieron los activos, y lo que hicieron los que quedaban como token holders fue decidir la liquidación en Islas Vírgenes y después ir a pedir a Estados Unidos el reconocimiento de ese proceso. Entonces, la pregunta es si se podía someter a insolvencia una DAO. La respuesta es que sí, pero hoy el avance es mayor, porque hoy por hoy se dice que hay que envolver la DAO, ¿cierto? O darle ropaje de una institución tradicional, como sería una sociedad. Nosotros y ustedes en Argentina tienen SAS. La SAS es el vehículo más común en Colombia para el desarrollo de actividades, además de los patrimonios autónomos derivados de contratos de fiducia. Entonces, podría yo darle ropaje a la DAO de una SAS para que pudiera interactuar con las instituciones, y ahí sí, con las instituciones tradicionales, y ahí sí, sin lugar a dudas, podría ser sujeto de un proceso concursal. El tema es que esto no está pensado en los contratos que integran esos estatutos, la forma en que operan los token holders, la forma en que toman las decisiones. No se está previendo el escenario de crisis en estas circunstancias, de tal forma que pues eso va a generar una dificultad. Ya tenemos el antecedente de Héctor, pero pues es el primero y todavía falta por regular. El segundo caso es el de las exchange. ¿Qué es una exchange? Es como un operador de intercambios de activos digitales, donde yo puedo darles, por ejemplo, la custodia de mis activos digitales, donde puedo intercambiar mis activos digitales por moneda fiat, quiere decir la moneda local o la moneda a la que yo quiera intercambiarlos. Y la discusión es quién tiene el control de los activos que están bajo administración de ese intermediario, que es la exchange. Ya cuando uno mira cuántas exchanges han sido objeto de insolvencia, especialmente en Estados Unidos, tenemos MTGOX en el 2014 que tenía 850,000 bitcoins y fue sometida a capítulo 15 en Estados Unidos. FTX, que es el más famoso, tenía 9 billones de dólares intervenida en las Islas Caimán, si no estoy mal, y con capítulo 15 en Estados Unidos. El administrador, el creador de FTX, fue ya condenado por varios cargos de fraude, porque lo que recaudaban de recursos de terceros, pues se los gastaron haciéndose préstamos intercompañías y otras cosas. Está también Celsius, que es un crypto lender, que es la prestamista de cripto, y donde está el fallo del juez Glenn,
que es muy famoso o que ha sido muy famoso y que la discusión fue de quién eran los activos digitales que estaban en las billeteras o que tenían las claves en las billeteras de la exchange. Finalmente, el juez Glenn dice, esto lo saqué de un escrito de José Carles, un colega español, que se refiere a que el juez Glenn lo que dijo es, dígame cuál era el contrato con el cual se habían unido a esa exchange los usuarios. En esos contratos hablaban de préstamos, pero realmente el control era de la exchange. Y el juez lo que terminó reconociendo era que esos no eran préstamos, no era que los usuarios le hubieran prestado los activos digitales a la exchange, sino que la exchange era la titular y por lo tanto los activos pasaron a ser de la masa de la liquidación y con esos, era un capítulo 11, perdón, y con esos activos se le pagaron a todos. Los usuarios terminaron siendo acreedores quirografarios. Y por último, uno que también fue famoso, que fue Quadriga, que fue un exchange canadiense, un exchange canadiense que ustedes lo debieron ver en las noticias, que el señor se murió y el único que tenía las claves privadas era él. En un encuentro del instituto, del International Institute Insolvency en Estados Unidos, pudimos conocer con Javier a la monitora, al liquidador, al síndico de Quadriga y logró descifrar las claves privadas. No ella, obviamente un hacker tuvo que haberlas descifrado para poder acceder a los activos de Quadriga. Entonces, si nos damos cuenta, las aproximaciones de insolvencia, dependiendo del sujeto, son diferentes. Una cosa es una DAO, una cosa es un exchange, y algo que también se está planteando es si el titular del token es admitido a un concurso, si ese token del cual es titular esa persona natural o jurídica, cómo va a ser considerado o cómo va a crecer a la masa. Y por ejemplo, si es un token como el que se necesita para tomar decisiones en una DAO, si ese token tiene un valor en sí o no tiene, y quién va a asumir el control de ese activo digital. El otro tema, ay Dios mío, perdón, el otro tema es en cuanto al activo. Cuando hablamos, esto viene tratándose hace tiempos y creo que se ha tratado desde el punto de vista de la persona natural y es la herencia digital. Obviamente, cuando hablamos de bienes no patrimoniales, tenemos que incluir los activos digitales que pueden no tener valor, pero respecto de los que sí tengo control. Entonces, por ejemplo, Facebook hoy por hoy tiene una forma en la que uno advierte que el usuario falleció y queda la página o el usuario activo, pero con la notificación de que ha muerto. Hay otras plataformas que no tienen esa facilidad, pero yéndonos un poco más allá a un escenario de insolvencia empresarial, por ejemplo, los usuarios que se tienen en Instagram, en TikTok, todo esto, si la sociedad se liquida, ¿quién se hace cargo de cerrar esos activos que no son patrimoniales y que deben darse de baja? Yo no he hecho todavía el ejercicio, pero espero hacerlo, y es en las liquidaciones judiciales no se está dando de baja todo ese tipo de usuarios y todos los efectos que puedan tener. Eso hace parte de la masa. No tienen valor, pero si es una liquidación, tienen que cerrar esa línea o tienen que cerrar ese acceso o tienen que cerrar ese usuario. O puede ser que esos usuarios sí tengan valor. Nosotros estamos en un proceso ahora, pues son marcas, pero en su momento eran los dominios de las páginas web. La sociedad estaba en liquidación y alguien estaba interesado en esos dominios. Entonces, también hay que considerar eso. En el tema de los activos digitales es cómo adquirir el control, cómo accedo a la clave privada. Y ahí viene un tema que los norteamericanos obviamente hablan como revelación o los disclosures que se pueden alcanzar a través de los procesos de insolvencia. En Colombia, uno de los principios de la insolvencia es la información. Y yo podría, como auxiliar de justicia liquidador, pedirle al representante legal que me haga el favor, pues me haga el favor, no, es una orden judicial, entrégueme las claves privadas para poder
tener el control de esos activos. Lamentablemente aquí en esos procesos que les dije que hemos tenido la oportunidad en la jurisdicción colombiana de acercarnos al tema de activos digitales, en los dos casos se advertía que había como unas bodegas digitales y en otros se advertía que había criptoactivos. Pero al final cuando llegó el liquidador no encontró nada de eso, ni siquiera había claves, porque seguramente no era cierto. Si uno estuviera en un proceso donde efectivamente hay activos digitales, necesariamente voy a tener que tener como liquidador, si esa es mi función, acceso a las claves, a la clave privada y pública para poder adquirir el control de esos activos y que esos activos pasen a ser parte de la masa. Punto importante, la valoración de activos. No sé en tiempos cuánto se demora en Argentina entre el inicio de un proceso y la enajenación de los activos. Pero yo no sé si ustedes han visto, esos activos son muy volátiles. Pues los activos que son novedosos como las monedas digitales, las monedas virtuales como el blockchain y el Bitcoin y las otras. ¿En qué momento debe vender el liquidador? ¿Cuál debe ser el momento propicio para venderla para que no exponga a la masa a una pérdida? ¿O tiene que esperarse con los activos, por ejemplo, con la subida que tuvo el año pasado el Bitcoin, que llevó a más de $100,000 por Bitcoin? Esa temporalidad de la toma de decisión va a ser fundamental. ¿Cómo hacerlo? Pues eso tendrá que estar asesorado el auxiliar de justicia, en nuestro caso el liquidador, o en la Argentina el síndico, en saber cómo se manejan estas cosas y entender estos conceptos básicos. Y el tema de la diferenciación de bienes. ¿Cómo si yo estoy utilizando una billetera custodiada, qué es lo que estoy autorizando? ¿O quién está obteniendo el control? ¿O yo voy a conservar el control? Se vuelve fundamental entender ese concepto, y esa diferenciación de bienes es del cielo a la tierra. En Celsia los usuarios se quedaron sin sus monedas, sin sus criptoactivos, pensando que lo que estaban haciendo era un préstamo a esa compañía, cuando realmente lo que han era transferido el control o la titularidad de los activos. En cuanto a los pasivos, en el curso que se los recomiendo que hice en la Escuela Jurídica de la Complutense el año pasado, nos tocó hacer un proyecto y nosotros hicimos un proyecto que eran créditos de acuerdos de reorganización tokenizados. Esos créditos sujetos a acuerdo tokenizados, tuvimos la oportunidad de hablar con con la Comisión Nacional de Valores de España, planteándole el producto, y nos decía, eso todavía no existe en Europa, no ha habido el primero en el que el subyacente del token sea un pasivo de un proceso concursal cualquiera en Europa. Pero uno podría tener o créditos ya existentes afectos a un concurso tokenizados, o los créditos haberlos otorgado tokenizados a través de una colocación de deuda que se haga en cadena de bloques. El tema de la prueba de cómo pruebo el control sobre los activos digitales. Obviamente, por ejemplo, no sé, es Argentina, pero Colombia desde el año 99, la ley 527/99, adoptó la ley modelo de comercio electrónico de la UNCITRAL. Entonces, para nosotros el tema de mensaje de datos ya está superado en todas las instancias judiciales de que es admisible como medio de prueba. En el caso de la prueba de un activo digital que esté en cadena de bloques, obviamente voy a tener que allegar un mensaje de datos donde con las firmas, con la firma pública que me identifica, acredite o manifieste que controlo tal NTF, y se pueda verificar con la firma digital por parte de alguien en la cadena de bloques. Entonces, sí se pueden probar, claro, los activos digitales, pero acuérdense, tenemos que probar es el control, y el control se prueba a través de la tenencia o el conocimiento de las claves públicas y privadas. En cuanto a los smart contracts, como les decía, no son contratos, pero son órdenes que se han programado a través del lenguaje de programación en un bloque, porque los smart contracts son propios de las cadenas de bloques. No hablamos de smart contract en otra realidad, si se puede decir, hasta ahora. Si
la orden está automatizada y, por ejemplo, la orden automatizada es cumplida tal condición, se tienen que girar tales bitcoins a tal dirección, salen de tal dirección a tal dirección. ¿Qué pasa si el titular de esos bitcoins entra a concurso? Los smart contracts hoy por hoy no tienen previstos los escenarios de insolvencia y los efectos del stake, ¿sí?, sobre esos activos. Entonces, lo que se sugiere es que en esos smart contracts, en esas órdenes automatizadas, se tengan en cuenta los escenarios de crisis. El Smart Legal Contract esos sí son contratos, pero pues tienen otra forma de documentación y otra forma de como de exteriorización. Pero bueno, esos los vamos a dejar ahí para no enredarlos. Y los socios, el tema de si yo puedo tener tokens que representan acciones, pues va a ser una forma de transferir más fácilmente la participación societaria. Pero en el tema de las DAOs volvemos a lo de antes. Como no hay claridad o no es una persona jurídica, pues no se le pueden aplicar las reglas de responsabilidad de una sociedad anónima, porque no existe esa regla. Las reglas existen en torno a cuál es el objetivo de esa DAO y cómo se toman las decisiones. Por esa razón, quizás el punto de encuentro acá de los socios, que serían los token holders o los titulares o los controlantes de los tokens de gobernanza de esa DAO, es si los podrían perseguir por responsabilidades respecto de la ejecución de ese interés u objeto de esa organización descentralizada. Entonces ahí es donde se sugiere dótelo de un ropaje. Si usted tiene una DAO, dótelo de un ropaje tradicional, como podría ser una sociedad de acciones simplificadas, para que los token holders asimilados a socios puedan protegerse. Ahora el tema ya los hemos visto un poco, estas son las vicisitudes y ya se me va acabando el tiempo, creo que ya me quedan como 10 minutos, no sé si me pueden decir. No, venís bien, Diana, seguí Bueno, nomás, no te preocupes. no sé si me han entendido, espero que sí. Sí, sí, estamos tratando de seguirte, pues mucha terminología muy interesante. Listo. Ahora, los activos digitales y los contratos inteligentes, lo que les decía es la insolvencia de una de las partes o de los que se ven afectados o beneficiados por esa orden automatizada. Si estas partes se ven afectadas por un proceso de insolvencia, eso afecta en automático el smart contract. Ahí no sé, en el mercado de valores colombiano, que supongo que se debe replicar, porque eso es mundial o internacional. En Colombia existe el principio de finalidad para el mercado de valores, y es que si ha iniciado una operación en el mercado de valores, más allá que cualquiera de las puntas se vea sometida a un proceso de insolvencia, la operación se debe culminar y se debe cumplir. Y las garantías que hubieran otorgado esas puntas para cerrar esa operación también se van a poder ejecutar así alguna de las puntas se vaya a insolvencia. Yo estaba pensando eso preparando esta charla, y es que si frente a las órdenes automatizadas incorporadas en contratos inteligentes que son propios de las cadenas de bloques, se podría aplicar un principio parecido al de la finalidad. Y es que si queremos que las cosas se cumplan, sí o sí, independientemente de las circunstancias, y por eso recurro a un contrato inteligente, entonces, ¿cómo hago para que eso sea así? Quizás a través de un principio de finalidad. La enajenación de activos digitales, que es la diferencia del valor en el tiempo, y quién responde por el menor valor. ¿Cómo va a responder un síndico o un liquidador frente a esa pérdida de valor en un activo digital? Un tema súper interesante, que ustedes en Argentina tienen a un visionario en esto, a la persona que maneja Cleros, que yo tuve oportunidad de conocerlo en un curso de Legal Design, es si yo delego, por ejemplo, la decisión de una crisis o la decisión del siniestro de un crédito o de la colocación de unos bonos, si la delego a un mecanismo de justicia que opere por cadena de bloques.
No sé, hay países, por ejemplo, donde las cláusulas arbitrales o cláusulas compromisorias quedan suspendidas por efectos de la insolvencia. En Colombia no, creo que en la Argentina tampoco, no estoy segura. Pero, ¿qué pasaría con esa administración de justicia a través de plataformas en cadenas de bloques y los procesos de insolvencia? ¿Será que vamos a respetar esas decisiones que se topen en esa sede? En insolvencia en Colombia, por ejemplo, no hay prejudicialidad. Entonces uno diría, bueno, en la medida en que no sean decisiones de temas de insolvencia, se podrían considerar esas decisiones. Las Initial Coin Offering y el crowdfunding, que no se confundan de pronto con captación ilegal de recursos del público. El crowdfunding en Colombia está regulado, pero lo que dice la doctrina de lo que he podido leer es que está en la regulación que la desincentivó completamente. Entonces, aquí quizá funciona y lo que nosotros decimos es hacer vaca. Hay una app que creo que se llama Baki, donde uno puede hacer ese tipo de cosas, pero el crowdfunding y el ICO, pues acá en Colombia, de pronto por la regulación y de pronto por lo amplio que son las normas de captación ilegal de recursos del público, se podrían cruzar. El tema de rastreo y recuperación, yo creo que una de las cosas y ya casi aproximándonos al final, una de las cosas como más relevantes de todo esto es entender que los temas de activos digitales no son anónimos, ¿sí? No hay tal circunstancia, son pseudoanónimos. Entonces, hay todo, un Citral aprobó ahora a mitad de año el toolkit de rastreo y recuperación de activos, y obviamente esto incluye también los activos digitales o estos parámetros. Todo el sistema de rastreo y recuperación de activos digitales estructurado por la UNCITRAL en esta toolkit y en esta guía o en esta caja de herramientas está basado en la información. Obviamente, si nosotros nos damos cuenta de todo lo que he comentado y de lo que me he podido aproximar al tema, es que acá la información es fundamental, porque es lo único que nos da acceso a esos activos porque existen digitalmente en un medio electrónico. Yo no tengo cómo materializarlos. Entonces, la única forma es teniendo la información que me da acceso a esos activos. Y lo segundo que afecta a ese escenario de rastreo y recuperación en materia de insolvencia es un tema de omniterritorialidad. Nosotros hoy no podemos decir, no, es que yo tengo la billetera en Estados Unidos. Ni idea. Por ejemplo, y un reglamento al que yo creo que toca tomar como guía es el MiCA, que es la directiva europea que entró a regir el año pasado, creo que el 31 de diciembre. Hoy hay varios, que fue un concepto que no expliqué, que son los CASP, que son Crypto Assets Service Provider, que son los proveedores de servicios sobre criptoactivos. Y aquí viene una reflexión que no la dije antes, pero es lo siguiente. Como les conté al principio, la tecnología de cadena de bloques apareció con el Bitcoin. Y la cadena de bloques como tecnología superó ya en sí mismo al Bitcoin. Pero era una tecnología que se quería presentar como no subversiva, sino contraria al centralismo, contraria al control, contraria al poder, si se pudiera decir. Y lo que nos estamos encontrando es que casi 15 años después, más de 15 años después, eso que nació como una revolución frente al centralismo, hoy por hoy está siendo controlado de la mayor forma posible. Y eso es lo que se ve en el MiCA. MiCA es un sistema en el que se regulan algunos de los tokens de los que hablamos, no todos, pero en el que se establecen unas reglas. ¿Por qué? Porque se hizo tan evidente la influencia de estos activos digitales y de lo que se ofrecía a través de ellos en la economía, que los estados tuvieron que empezar a intervenir para proteger lo mismo que protegen cuando protegen entidades financieras, a los usuarios de las entidades financieras, y es proteger el ahorro del público. Entonces, cuando tiene tal envergadura y tal ocupación del mercado este tipo de activos, pues el gobierno, los estados tienen que entrar a regular. Entonces es un poco paradójico que algo que nació per se descentralizado, hoy por hoy sigue siendo descentralizado, pero tiene mucho más control
por su trascendencia. Entonces, pues aquí les comparto estas lecturas que las pueden ubicar en el código QR. Aquí está incluida, la mayoría de documentos están en español, la taxonomía de las cuestiones jurídicas relacionadas con la economía digital, que se lo recomiendo, de la UNCITRAL, la ley modelo de la CENUSMI sobre utilización y reconocimiento transfronterizo de la gestión de la identidad. ¿Esto qué tiene que ver? Es precisamente la identidad digital. Nosotros estamos en una sociedad de datos, ¿sí? Y nosotros valemos en el mercado por los datos y por la información que generamos. Entonces aquí esto es importante por esa razón. Documentos transmitibles electrónicos, contratación automatizada, que es la última, la de Smart Contract, que es reciente, la de firmas electrónicas con la guía para su incorporación, la de comercio electrónico, que es la que tiene Colombia incorporada, y anexe 2, una que es la guía práctica de ustedes de Argentina para los colombianos que se unen, y también una guía de referencia de blockchain que fue presentada por el gobierno colombiano. Y por último, un concepto unificado de nuestra Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, pues porque no me referí a cómo son tratados los criptoactivos en Colombia o si tenemos regulación. Hay un par de, hay una norma en curso creo sobre activos digitales y otra sobre inteligencia artificial, pero pues todavía estamos bastante, como diríamos, biches comparados con Europa y Estados Unidos frente a este tema. Pero lo cierto es que esto ya llegó y la invitación es, yo no puedo creer que haya dictado una charla de esto después de tantas horas de estudio, pero lo que les puedo decir es que esto es aterrizable, es decir, cuando yo comencé de pronto era lo que estaba diciendo Jerónimo ahora, que son conceptos muy, muy complejos. Estos yo los traduje para efectos de la charla, porque cuando uno los consulta en las bases de datos o en línea, pues obviamente son mucho más complejos, pero tenemos que estar a tono con lo que es la realidad actual. Claro, estamos en Sudamérica, todo lo que pueda pasar, pero por ejemplo, Argentina ya tokenizó, creo que la soya, cultivos de soya o algo así, ya ustedes han hecho tokenizaciones, nos llevan una delantera en temas de regulación a los colombianos, pero bueno, esa sería mi presentación del día de hoy, Jerónimo y Bueno, Diana, felicitaciones, súper claro, súper novedoso. Nos tuviste a todos una hora prendidos con estos temas de los que no estamos habituados, al menos en el ejercicio diario, a tratar con ellos y muchos conceptos nuevos y muchas cosas para profundizar. Eh, Justo recién me escribí unos mensajes con Jerónimo, casi como si estuviéramos presencialmente en la clase codo a codo diciéndonos cosas. Los dos que habíamos quedado muy, muy impactados con la charla. No hubo muchas preguntas, calculo por lo novedoso del tema. Se me ocurría a mí, y también lo charlaba con Jerónimo, pensándolo directamente con procesos de insolvencia. ¿Cómo se trabaja en la detección de este tipo de activos digitales para poder dar con su paradero? Se me ocurre que ocultarlos es bastante o surge como la primera aproximación. No sé si es medio burdo o medio antiguo pensar en un registro universal de activos digitales, cómo juega eso con la privacidad y lo que mencionaste vos del lavado de activos. Claro, hay varias cosas. En términos de como de practicidad para el hallazgo de activos digitales, lo que se ha recomendado es buscar en la información de la empresa, es decir, en los correos, esto es real, hay que buscar en Ok. correos electrónicos, hay que buscar transferencias, porque esto también tiene una monetización. Esto va a convertirse en algún momento en moneda fiat de algún país, ¿cierto? Esto es posible que no se quede transitando en la cadena de bloques porque al final esto no es completamente anónimo. Entonces, una de las cosas que dicen desde la práctica es busque la información, busque todo registro, transacción, cualquier cosa que le pueda, el contacto con exchange, con Binance, con ese tipo de exchange que son las más grandes, le puede llevar a la conclusión en un proceso de insolvencia, oiga, aquí había unos criptoactivos. Lo otro está el tornado, lo que les decía, el mixer, y es que llegan, ¿qué pasa? Yo
contacto al mixer, que también está en la cadena de bloques, y me dice, mándeme a tal dirección, desde su dirección, los activos. Póngalos ahí. Y él lo revuelve ahí lo revuelve tecnológicamente y vuelve y los dispara a otras direcciones diferentes de las que salieron. ¿Sí? Ahí tratan de perder el rastro, pero eso no funciona tanto así, eso no es, claro, se va a demorar un montón de tiempo y la cantidad de plata que le va a tocar uno invertir para encontrar esos activos digitales es lo que va a tener que ponderar el auxiliar de justicia. Y lo otro es que, claro, en la medida en que haya control, como por ejemplo en el MICA, va a haber registro, ¿sí? Porque van a tener un control parecido a la de las entidades financieras. Y no solo va a ser del que es el exchange, el que es el operador, sino también de los usuarios. Por eso tan importantes las reglas de KYC, Know Your Client, que aparecen reflejadas en la mayoría de publicaciones que uno encuentra, se están refiriendo a este tipo de normas. Entonces, seguramente, pero por ejemplo, pensemos si hay un registro universal de cuentas bancarias. No, porque claro, no son transfronterizos, son locales. Pero en la medida en que estos activos son transfronterizos, omniterritoriales, que es el término que encontré en la doctrina y que me parece que refleja esto realmente, es que trasciende las fronteras. Entonces, ¿cómo hacemos para controlar eso? Toca a través de los exchange, que es donde normalmente van a operar, porque yo creo que por el grado de tecnología y por el grado de seguridad que se necesita, seguramente yo voy a preferir una billetera caliente custodiada. Es decir, voy a tener mis claves custodiadas por un tercero, pero es difícil, no podemos decir, aquí hay un tema y es que si ustedes buscan sobre la dark web, que eso ya de pronto ante todo esto se queda un poco desueto, es que está siendo utilizado para tráfico de personas, tráfico de estupefacientes, todo esto, porque se piensa que no tiene forma de ubicarse. Pero yo creo que cada vez, creo yo, desde lo que he podido aprender durante este tiempo, es que pues eso no es tan sencillo como se imagina. Yo, perdón, Diego, que me meta también, ¿no? Porque tuvimos entre los dos, parecemos, te digo, Diana, alumnos anotando y escribiendo y fijando conceptos que quizá uno no tenía y a partir de que los incorpora se va haciendo preguntas, ¿no? Un poco. Vos en un momento dijiste que había sociedades que tenían representadas las acciones mediante token. Y Sí, a mí ahí me surge la duda si ese tipo de sociedades, el registro de los titulares de los tokens es más tipo como al portador o tienen un registro interno, porque si los tuvieran, sería una forma de individualizar el tema del activo digital para eventualmente, claro. ante, digamos, la falencia de la persona, poder desapoderarlo de ese activo, ¿no? Pues yo aproximándome desde el concepto de una sociedad que nosotros podemos tener, hay sociedades que obviamente no admiten acciones al portador, pero si yo tengo una sociedad, pues tengo que cumplir las normas nacionales de esa sociedad. Si las acciones las tokenizo, seguramente lo hago para que su transferencia sea más transparente. Ahí viene el tema y es un poco que también se habla con la tokenización de inmuebles, ¿no? Y es cómo hago para que lo que está en la cadena de bloques corresponda a lo que está en el registro de instrumentos públicos. Todavía no se ha llegado a ese punto, pero en el caso de las sociedades yo creo que es diferente porque son estructuras privadas que tienen su regulación propia en sus códigos comerciales y se tiene que cumplir con la regla que diga esa sociedad. Si se tokeniza, ese token va a tener un subyacente que va a ser esa participación. El asunto es que si se tokeniza, ese socio va a tener que tener una billetera y unas claves para poder controlar ese activo y lo va a poder negociar. El asunto es si lo negocia y no queda reflejado, por ejemplo, en el libro de accionistas. ¿Quién realmente es el titular de ese activo, que es un token cuyo subyacente es una acción? Puede haber una disparidad entre la velocidad de la cadena de bloques y lo que pasa en la realidad.
Pues Bueno, esa te sería mi paso. respuesta, esa sería mi respuesta. Perfecto, perfecto. Perdón por meterme, Diego, te devuelvo la No, posta porque veo acá que hay una hay pregunta preguntas. de Gabriela Primosic acerca de cómo es que se tiene control de la clave pública. Entiende que la clave privada uno tiene un PIN, pero ¿cómo se tiene control de la pública? No, el control de la pública es lo mismo, el control de la pública es lo mismo, porque son como una pareja, son una pareja de claves, no vive una sin la otra, ¿sí? Ok, Entonces se tiene control de la misma forma. De todas formas, ven, mira acá, yo tenía aquí preparado para esto, em, y es, las dos claves las voy a tener yo y las voy a crear yo. La clave pública, incluso, espérense un segundo en la definición que yo tengo, aquí en la diapositiva estaba la definición em, técnica. Espérenme un segundo aquí en mi glosario. Pim, pam, pam. Un segundo para contestar en debida forma. Clave, se me pasó. Clave, ya, un segundo. La clave pública, entonces, es una cadena alfanumérica criptográficamente generada que está vinculada matemáticamente a una clave privada. Eso era lo que quería confirmar. Están unidas las dos. Quiere decir, no puede existir una sin la otra. Y es un componente técnico que permite verificar firmas digitales y autenticar transacciones en una red blockchain. Gafi, que es una entidad que controla este tema financiero, dice que es un identificador que se puede compartir para permitir la transferencia de activos virtuales a terceros. La clave pública la pueden ver, pero realmente con lo que me identifican en la cadena de bloques es con la dirección. Y la dirección es una versión resumida de la clave pública. Pero las claves públicas, las claves, ¿dónde las voy a tener en control? En una billetera. Ahí las voy a tener que guardar. Sea una billetera conectada a la red o sea una billetera como una USB. perfecto. Diana, te hago la última, perdón a los que dejé afuera, pero ya por cuestión de tiempo no tenemos mucho más. Si puedes aportar, pide Bruno Di Carlo, si podrías indicar o darnos alguna precisión acerca de cómo el blockchain y la inteligencia artificial pueden mejorar el registro inmobiliario. Yo creo que bueno, en la inteligencia artificial es si, por ejemplo, se procesaran las inscripciones en ese registro inmobiliario, pero lo que se ha hablado de cadena de bloques y tokenización de activos es que en la medida en que los activos, el título del activo, es decir, la titularidad del activo se pueda representar en un token y el token obviamente transita por una cadena de bloques, eso va a permitir que la comercialización de activos sea mucho más de activos inmuebles sea mucho más fácil y mucho más rápida y que se va a tener, por ejemplo, mucha más oferta y demanda porque va a ser transparente. Por ejemplo, no van a ser necesarios los estudios de títulos, quizás Mm, porque los inmuebles, si estuvieran tokenizados, el token va a tener donde vaya el token, porque el token ¿dónde existe? El token existe dentro de la cadena de bloques. El token no está en ninguna otra parte. Entonces yo voy a perfecto. poder ver la historia del token que representa ese activo y esa información va a ser inamovible, no va a ser posible adulterarla. Entonces ahí vamos a tener no solo quizás una forma más fácil de comercializar los bienes, sino más seguridad en cuanto a la titulación de los bienes. Ok, muy claro. Gracias, Diana. Te paso, Jero, la posta. Bueno, buenísimo. Bueno, la verdad que no más que agradecimientos. Tuviste casi 60 personas conectadas todo el día. O sea, toda la charla no se bajó ahora, recién bajó un poquito, pero estuvo hasta hace 5 minutos una gran cantidad de participantes. Obviamente que como el tema eh, puntual avanza a pasos agigantados el Avanza año que muy viene, rápido. te vamos a comprometer para volver a actualizar la cuestión porque es algo que es súper interesante y la verdad que no. Uno siente cuando te escucha que se está quedando afuera de un montón de Eh, cuestiones que
es lo que viene y también lo que viene con la liquidación y la detección de activos en la Total. quiebra, y más en las personas físicas que generalmente no tienen ningún lineamiento como para hacer el seguimiento de la hoja de ruta de dónde proviene o dónde va tal o cual activo, pues no tiene registración, en el caso no tenga registración contable y menos en este tipo de cuestiones. Así que te agradezco. Javier se tuvo que desconectar, como dijo, por cuestiones laborales y académicas. También le agradecemos a él. Bueno, sos bienvenida para cuando quieras Claro que participar. sí, Y con agradecemos a muchísimo todas gusto. las personas del exterior que también te escucharon, porque vimos que hay mucha gente que difiere de la nómina que generalmente tenemos en el instituto. Claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación y fue todo un reto preparar la charla para tratar de hacerme entender. Espero que haya algo que quedado algo de lo que compartí y la curiosidad de, de meternos en estos temas. No se necesita ser ingeniero de sistemas y hay formas de entender esto de una manera más práctica que lo que a veces uno piensa. Buenísimo. Bueno, gracias a todos, gracias al equipo, como siempre digo, por colaborar y estar siempre. Y bueno, nos vemos en la próxima charla. Muchas gracias. Gracias.